la esposa, doña María Eva Duarte de Perón. Mauricio, que todos los representantes del cuerpo diplomático extranjero acreditados de las Fuerzas Armadas de la Nación, dignatarios eclesiásticos, el presidente y miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, altos funcionarios de la Administración Nacional y Provincial e invitados especiales. Año santo de 1950, año del libertador general José de San Martín. A la sola mención de su nombre, nuestros sentimientos de argentinos y el de los buenos extranjeros que habitan el suelo de la patria vibran en sus más íntimas fibras al evocar la figura augusta del héroe de los Andes, el que llena la página más límpida, más pura de nuestra historia. Vida la suya que no sabría de un placer o de un dolor, sino simplemente de un deber, de una consigna que cumplir, fiel a su divisa de siempre, ser lo que se debía ser. Vida que al extinguirse hace un siglo, transformaba para que el espíritu del padre de la patria se alzara como llama sagrada, como lámpara votiva de los argentinos que jamás se equivocarían la senda del bien, del deber, del honor, con solo seguir la trayectoria de su ejemplo escrita con valor y esfuerzo, abnegación, sacrificio, renunciamiento. Desde el más allá, en su lecho de eternidad y gloria, nos verá congregados en el andar de las generaciones, en la marcha incesante del tiempo que a veces trae ingrato olvido, cual, en la pila de los años, se irá elevando más y más el pedestal granítico para el bronce perpetuo de su figura patriarcal. Ella se recortará siempre en el firmamento, la bandera natural de la patria, y la azotarán lluvias, vientos y fríos, como síntesis de la vida del gran capitán. Lucha, adversidad y gloria. Desde el más allá, siempre su índice que guió a los ejércitos marcando las huellas de la libertad, nos señalará también nuestra ruta como faro seguro. Nos dirá nuestra sentida fe por una Argentina de ventura y de porvenir. El acto se va a iniciar inmediatamente con el himno nacional que habrá de entonar un extraordinario coro formado por elementos especializados de la Confederación General del Trabajo, de la Facultad de Derecho y Ciencias, del Magisterio, coro de escuelas primarias, representación de los niños, el coro Juventud, el popular mixto del Consejo de Educación, el del Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico y una sección de los coros de las escuelas normal mixta de Comercio y de Avellaneda. Inmediatamente, la banda del Colegio Militar de la Nación con el coro para nuestra canción Patria.
Pueblo de la patria, atención para escuchar la palabra que inaugura en esta solemne ceremonia el año del Libertador General José de San Martín. Os hablará el excelentísimo señor Presidente de la Nación, General Juan Perón. Excelentísimos señores representantes del cuerpo diplomático, señores ministros, señores generales, almirantes y brigadieres, señores funcionarios nacionales y provinciales, señores de las provincias argentinas, señoras, señores, la nación argentina se apresta a conmemorar en este año de 1950 que hoy comienza el centenario de la muerte de su libertador. Dios ha querido que sea yo quien en este acto, como presidente de la nación, interprete al pueblo argentino y exprese su pensamiento, sus sentimientos y su actitud en esta hora frente al recuerdo cada vez más luminoso y cada vez más fecundo del gran capitán. Esta tarea resulta grata para mi corazón. Desde el día que abracé definitivamente la causa de mi pueblo, no he hecho otra cosa que tratar de interpretarlo leal y sinceramente. Por eso, mi pensamiento ha recorrido muchas veces los caminos que bajan hasta los más humildes ontanares del pensamiento popular y acercando mi oído al corazón del pueblo, mi corazón ha tomado su ritmo. Mi única aspiración en este instante de mi vida consiste en dar a cada uno de mis actos el sentido que responda lo más exactamente posible a la actitud fundamental de mi pueblo en esta hora ascendente de su destino. Acostumbrado a este ejercicio de intérprete del pueblo, esta vez, sin embargo, al expresar su pensamiento, su sentir y su actitud, experimento la intensa emoción de los actos excepcionales. Porque advierto en nuestro pueblo esa intensa emoción y mi deber es expresarla con la misma intensidad, porque he hallado en el pensamiento de los hombres y las mujeres de nuestro pueblo magnitudes que no pueden expresarse sin la emoción con que se dicen los grandes pensamientos de la humanidad. Y nuestro pueblo, en fin, ha confirmado definitivamente en esta hora de su vida su actitud fundamental, cuyo sentido no puede ser interpretado sino con intensa emoción. He meditado muchas veces en el extraordinario conjunto de grandezas que constituye nuestra patria. He recorrido las magníficas extensiones de sus llanuras y de sus montañas. He medido la inmensa magnitud de sus riquezas naturales. He vislumbrado el porvenir maravilloso de todas sus posibilidades. He recorrido todos sus caminos buscando siempre algo mejor
y siempre he hallado algo mejor. Hasta que un día me encontré con su mayor grandeza, con su más alta belleza, con la más extraordinaria maravilla de nuestra patria. Era su pueblo. Cada vez que me preguntan los de aquí o los de afuera qué es lo mejor que tenemos, yo les contesto invariablemente con la misma respuesta que lleva en sí misma la más absoluta sinceridad de mi corazón. Lo mejor que tenemos es el pueblo. El mejor elogio que podemos hacer de San Martín en este día y en cualquier día de este año centenario de su muerte es declarar que los hijos de su ejemplo, precisamente por seguir su ejemplo, son como él y como él soñó que fuese. Piensan con la altura de su pensamiento, sienten con la grandeza de su corazón y mantienen la fundamental actitud que fue toda la lección permanente de su vida, desde la aurora de Yapeyú hasta el ocaso sereno de Boulogne-sur-Mer. La estructura de nuestro pueblo se ha realizado, pues, partiendo del ejemplo básico que le ofrece la vida total de su arquetipo, el general San Martín. Basta volver un poco las páginas de su historia argentina y repasar las grandes etapas de la Constitución para advertir en ellas la presencia magnífica del pueblo, siempre igual en su conducta básica, siempre fiel al ejemplo fundamental que impregna toda su vida de pueblo soberano. Aun cuando a veces guarde silencio frente a los acontecimientos dolorosos que significan afrentas a su dignidad, esta actitud pasiva tiene el mismo sentido que el gran silencio con que San Martín cubrió la retirada de Guayaquil. Desde San Martín hasta nuestros días, a pesar de la traición de los gobiernos que vivieron a espalda de los intereses del país, a pesar de la influencia de corrientes inmigratorias poderosas de diversa idiosincrasia, y a pesar del cambio fundamental de las condiciones generales de vida creadas por el progreso, el pueblo ha sabido mantener en la intimidad de su esencia los sentimientos y los pensamientos de origen sanmartiniano y ha sabido actuar en consonancia con ellos cada vez que ha sido necesario hacerlo en defensa de la patria. Es fácil advertir cómo ha ido realizando progresivamente esa profunda compenetración en el sentir, en el pensar y en la actitud hasta la total identificación con su magnífico arquetipo. A fuerza de mirarse en el espejo de su primer ejemplo, de su gran ejemplo, ha aprendido a sentir como él, a pensar como él, y ha terminado siempre por seguir las líneas generales de su conducta,
frente a los problemas fundamentales de su vida en las encrucijadas de las decisiones definitivas. Nuestro pueblo tiene, por ejemplo, el sentido salmartiniano de la dignidad personal y de la dignidad nacional. El sentido de la dignidad de nuestro pueblo es el mismo sentido de la dignidad que los granaderos de San Martín aprendieron en la lección viviente de su jefe en los cuarteles de retiro, y que después llevaron como el mejor de todos sus trofeos a través de los caminos y las batallas de la guerra por la libertad americana. Se ha transmitido de generación en generación hasta nuestros días, y pasando por encima de las sombras que intentaron empañarlo en las horas amargas de la indignidad, ha venido a florecer magnífico, como en su primera expresión en el pueblo argentino, que en esta hora afortunada me ha tocado el privilegio de conducir hacia sus grandes destinos. No quisiera deslucir el brillo de este acto solemne que nos congrega espiritualmente a todos los argentinos con el recuerdo de los tiempos en que los gobernantes del país dejaron de mirar hacia adentro, hacia el corazón de la patria, y de espaldas a la nación se dieron a la tarea de entregarlo todo. Pero debo recordarlo nada más, que para señalar que esa actitud de los círculos gobernantes no tuvo detrás de sí en ningún momento la fuerza del auténtico pueblo argentino. Pudo darse tal vez una hora en cuyo lapso de tiempo el sentido nacional y el sentido nacional de la dignidad aparecieran disminuidos en su capacidad de generar actitudes de rebeldía en el terreno de los hechos. Pero no fue más que el momento del desconcierto de un pueblo que no alcanza a comprender la traición de quienes tenían sangre y nombre de patricios a los que hacer honor con su conducta. El pueblo siempre siguió pensando y sintiendo según el modelo de su arquetipo extraordinario. Por eso, el día en que nosotros lo convocamos de nuevo a la lucha, bastó que tocáramos el sentido de su dignidad y de nuevo el pueblo, como en las jornadas heroicas de la primera independencia, salió a la calle para conquistar definitivamente su soberanía. Bastó que despertásemos en cada argentino explotado o vejado el recuerdo de su condición de argentino, para que inmediatamente lo tuviésemos de pie reclamando y exigiendo su derecho a la dignidad que tienen todos los hombres por la sola razón de ser hombres. Bastó bastó que señalásemos a los argentinos su condición de pueblo entregado a las fuerzas económicas extrañas a la nación
para que enseguida se pusiese otra vez en actitud heroica y aceptase ayudarnos con todas sus energías en la tarea de conquistar la independencia económica del país. Y también esta vez, como en la primera hora de su vida, lo vimos de nuevo en la vieja Plaza de Mayo, sereno pero firme, con la serenidad de su consciente fortaleza, imponiendo la voluntad de su soberanía frente a las fuerzas conjuradas por la antipatria. Por eso, porque yo he sentido lo extraordinario de nuestro pueblo, porque he conocido la magnífica y serena energía de su dignidad, su profundo sentido de la justicia, sus sentimientos de generosidad y desinterés, su fraternal espíritu de solidaridad, porque sé hasta dónde conserva en su alma la pureza de su amor a la patria, y porque conozco por mi propia experiencia la grandeza de su corazón en la más alta expresión de su lealtad, afirmo que el pueblo argentino, construido sobre la base monolítica del ejemplo sanmartiniano, puede ostentar y ostenta ante todos los hombres del mundo un nombre digno de su gran capitán. Declaro que puede venir en este año centenario, desde los 4 puntos cardinales de la patria hasta la tumba paterna, con la frente bien alta, porque cada argentino, con el mismo amor y la misma entereza que los heroicos granaderos, sigue luchando por los mismos ideales, con las armas de las mismas virtudes y el pensamiento puesto en la misma grandeza nacional. Nuestro pueblo es, pues, la máxima creación sanmartiniana. ¿Qué tiene de raro, de extraordinario entonces, que después de haber buscado en la patria su mayor belleza y su más alta grandeza, nos encontremos que con ellas están en el mismo pueblo, y que el pueblo es lo mejor que tenemos en esta tierra privilegiada del mundo? Cuando en sus afanes por la independencia, San Martín afirmaba que lo único importante era existir como nación y luego ver cómo existir, no pensó tal vez que una cosa y la otra estaban tan estrechamente unidas que no podían separarse de ninguna manera. Para existir era necesario empezar a existir, y la manera de empezar a existir señalaba ya el camino de una conducta en la existencia. San Martín, a quien solamente preocupaba nuestra existencia misma, adoptó una manera de empezar a existir, la manera de su propia vida, y nos infundió con ello para toda la historia una manera de ser pueblo soberano en el concierto de la humanidad, la manera de la dignidad, de la justicia, del desinterés, de la generosidad, de la soberanía sin egoísmos, la manera argentina de ser lo que se debe ser o no ser nada.
Por eso, si hay razones poderosas para decir que San Martín es propiedad indiscutible del pueblo, y eso también es lógico, con igual peso de razones, declarar que nuestro pueblo es creación magnífica y digna de San Martín. Que San Martín es digno de su pueblo lo demuestra el espectáculo de su vida misma, hecha de infinidad de sacrificios. Sacrificio fue para San Martín volver de España en 1811, abandonando allá su casa y su brillante carrera militar. Sacrificio fue dejar a su mujer y a su Merceditas primero en Buenos Aires y después en Mendoza para marchar hacia la guerra. Sacrificio fue vivir y pelear por la independencia, luchando permanentemente contra sus dolores físicos y muchas veces dominando los dolores. Sacrificio fue la genial desobediencia en Buenos Aires, su mudo peregrinaje a Francia, y sacrificio final fue el de su muerte en una tierra que no era la suya, mientras millones de hombres por genio venían en América para llamar con el nombre dulcísimo de patria. ¿Y qué?